Así que no es menos contradictorio que la televisión advierta a la población contra unos retos virales, mostrando imágenes de estos retos en bucle, en cadena, en fotomontajes, descubriéndoles a muchos que existen, descubriendo a todo tipo de ingenios, a todo tipo de caléteres y todo tipo de capacidades, algo que evidentemente es peligroso. Podemos decir que esta es una nueva paradoja, comparable a la de los comunistas predicando los santos evangelios, o a los de estas personitas tan modestas, estos Uriah Heeps dickensianos, que predican un mundo igualmente dickensiano, en el que los obreros estén con los pulmones llenos de cuarzo y los ríos llenos de productos químicos tóxicos, mientras estas personas predican el ser una personita muy modesta y muy humilde, desde Tokio hasta Lima y desde Nueva York hasta Sydney o Canberra. Es cierto que cuando oímos a alguien definirse como personita, podemos escuchar con absoluta claridad la única palabra que dijo en una circunstancia muy determinada Alfred Hitchcock, que entiendo que por supuesto ha de ser y tiene que estar ennoblecido. Hitchcock iba en un automóvil por una pradera muy verde, todo idílico y bucólico. Iba paseando en coche y vio a lo lejos a un niño acompañado de un cura con su sotana. Y entonces Alfred Hitchcock sacó medio cuerpo, la mitad de su voluminosísimo cuerpo por la ventanilla y le dijo: ¡corre! Pues algo parecido tenemos que escuchar en nuestra mente cuando oímos a alguien definirse como personita. Soy una personita muy... ¡corre! Cuando alguien se defina como personita y presuma de modestia, corre. Otra contradicción aparentemente tenemos aquí, pero no es aparente en absoluto. Para advertir de un peligro nos lo enseñan. Y como digo, se obra en nuestra mente lo que ya explicaba San Pablo. Y el montaje era desde luego impactante, pero yo no sé hasta qué punto, yo no sé qué muy diversos efectos puede tener en los espectadores. Y la verdad es que hubiera preferido a mis padres... hubiera preferido que estuvieran viendo cualquier película de ficción, de ultraviolencia, que estuvieran viendo Pulp Fiction o Taken o Saw antes que estuvieran viendo La Naranja Mecánica. Sería mucho más educativo para la población La Naranja Mecánica o el temido Juego del Calamar. El Juego del Calamar estaba dando mucho miedo porque los niños jugaban a eso. Es cierto que hay algunos de estos retos que no confundamos las órdenes que se dan a los espectadores con la ficción. El reto del calamar no obliga, es una ficción, y decir que una ficción como lo son los juegos de rol es peligrosa es esa parte de la televisión que es mentira. Y que algo de maldad, desde luego, también tiene disuelta. Bueno, pues el montaje era, sin duda, impresionante. Y desde luego a mí me ha revelado cosas que yo no conocía y a muchos otros también, pero es que algunos lo verán como algo deseable e imitable. Era gradual, empezaban con gente comiendo cactáceas, comiendo brotes o partes de un cacto o los frutos, el chumbo, con todas sus punzantes agujas. Luego seguía con imágenes de gente comiendo también, pero cápsulas de detergente, es decir, gente envenenándose, cápsulas de detergente. Luego aparecía el reto de pegarle una paliza a un pijo. Alguien bien vestido era asaltado por un grupo de estudiantes, un grupo de jóvenes, y le pegaban una paliza.
Esto era el reto. Y el último reto era coger a alguien en volandas y tirarlo a un coche en marcha, es decir, hacer que lo atropellaran. Bueno, por supuesto, había retos de saltar a un tren en marcha previamente, así que parece que el objeto de muchos de estos retos sea directamente el asesinato o el suicidio. Y hay, desde luego, proponentes de retos sin formación ni cultura, pero hay también doctos y eruditos trolls que lanzan retos con el fin de que la gente se envenene en sus casas o de que explote el vecindario, porque dan recetas muy precisas para generar nubes tóxicas y las cuelgan con total impunidad y con total tranquilidad. Esto, desde luego, se diferencia de una ficción que sí, muchas veces se ha seguido. Bueno, los casos célebres, famosos, tristemente célebres, de niños que han saltado del balcón imitando a Superman, o los niños que han metido una batidora en la bañera para hacerse un jacuzzi imitando a Alf, ese tipo de cosas. Vale, pero no es desde luego lo habitual ni es la manera adecuada con que se ha de formar a los niños ante la ficción. Hay que explicarles lo que es la ficción y hasta qué punto se puede imitar y hasta qué punto no. Pero esto de los retos son órdenes. Haz esto. Y muchas veces lo que nos están pidiendo es o que nos envenenemos o directamente que matemos a otra persona tirándola a un coche en marcha. No puedo dejar de ver en esto una variante de lo ya demostrado por Milgram en su celebérrimo experimento, que tiene un magnífico artículo en Wikipedia en inglés, del que solo he hecho en falta una cosa, y es que no hablan aquí de que el experimento de Milgram aparece muy bien presentado, muy bien reproducido, cinematográficamente muy bien mostrado, en I como Ícaro, y comme Icare de Henri Verneuil, con guión del propio Verneuil y de Didier Decoing. Es una película de 1979, desde luego próxima a la publicación de los estudios de Milgram, y podría ser muy instructiva ponerla en clase, al menos esta secuencia. Desde luego más instructivo que reproducir el experimento de Milgram en clase, como sin duda a algún profesor aventurero se le puede ocurrir. Yo desaconsejo experimentar con los alumnos plenamente, porque además, aunque digamos que tenemos testigos y nos pongamos de acuerdo con otros profesores que estén vigilando y que luego, si viene un inspector, puedan decir no, es que era un experimento, esos compañeros seguramente podrían decir no era un experimento, yo a este señor no lo conozco de nada, no sé qué demonios está haciendo aquí y ya he llamado a la policía. Yo no recomendaría usar a los alumnos como cobayas, a pesar del enorme poder pedagógico y didáctico del experimento, sino que simplemente confiaría en su criterio como espectadores y les pondría esta escena de I como Ícaro, o directamente la excelente película del propio Milgram, Obediencia a la autoridad. Obediencia a la autoridad, que es una película de 1974, el documental del propio Milgram. Bueno, yo creo que a estas alturas de la vida todo el mundo sabe en qué consiste el experimento de Milgram. Supongo, pero bueno, para eso enlazo el artículo sobre el experimento, que es riquísimo. Aparece hasta el anuncio con el que se captó a los participantes en el experimento. El anuncio decía, anuncio público: le pagaremos $4, que en aquel tiempo era bastante más, pero tampoco mucho. Le pagaremos $4, le dan 4 pavos, por 1 hora de tu tiempo, por 1 hora de su tiempo. Se necesita gente para un estudio, personas para un estudio de memoria. No se decía que era un estudio de conducta. Lo que se intentaba investigar, decían, era la memoria.
No hace falta educación especial. No hace falta instrucción, educación como cosa distinta. Instrucción, training, educación, education o experiencia. Queremos obreros de fábricas, empleados urbanos, trabajadores, barberos, hombres de negocios, dependientes, profesionales, varios, telefonistas, obreros de la construcción, vendedores, trabajadores ejecutivos, eso es, ejecutivos, y otros. Querían gente de todos los estratos sociales y con toda la educación posible. Bueno, cuando llegaban a las dependencias del doctor Milgram, Stanley Milgram, en la Universidad de Yale, hacían un sorteo. Sacaban de una bolsa el papel que iban a tener, el papel que iba a tener cada uno en el experimento. Podían ser maestros o discípulos, maestros o alumnos, maestros o alumnos. Entonces, los que habían llegado allí sacaban un papel y si eran maestros tendrían que estar detrás de un cristal viendo a un alumno al que se ataba a una silla y se le ponían unos electrodos y unas que podían descargar, podían transmitirle descargas eléctricas. Al principio se le transmitía también una descarga eléctrica de muestra de la intensidad más baja al maestro para que viera que aquello era de verdad y que dolía, y que el dolor era real. Tenían que hacer una serie de pruebas y si el alumno fallaba, tenía el maestro que castigarlo. Si el alumno fallaba en este experimento de memoria, el alumno lo castigaba. Si acertaba, seguía a la siguiente pregunta. Pero la potencia de las descargas eléctricas iría subiendo. Bien, estaban de acuerdo y se disponían todos los participantes en el experimento a hacer su papel. Los maestros tenían que soltar una descarga y lo hacían. Pero poco a poco veían cómo el alumno suplicaba el fin del experimento, gritaba de dolor, se retorcía, lloraba, golpeaba el cristal pidiendo que detuviese el experimento y la mayoría de los maestros lo hacía con muchísimo disgusto, miraba al controlador del experimento, preguntaban a veces qué era realmente lo que se quería conseguir, preguntaban si no se podían detener, y entonces el controlador, un hombre con una bata blanca, le decía que siguiese, que era estrictamente necesario seguir, que era fundamental realizar este experimento y que tenía que seguir administrándole descargas eléctricas. Mientras el alumno seguía golpeando el cristal, mostrando convulsiones. Algunos decían que padecían del corazón y que por favor era necesario el fin del experimento. Pero el hombre de bata blanca seguía diciendo que le administrase la corriente eléctrica. Llegaba un momento en el que la corriente era tan alta que después de tener al alumno babeando y convulsionando, el alumno llegaba a detenerse y dejaba de mostrar signos vitales. Y aún así, el controlador seguía pidiendo que le administrasen descargas eléctricas. Al final, se sabía que los adoloridos pacientes, los sufrientes alumnos, eran actores, estaban fingiendo las convulsiones, estaban fingiendo el desmayo, pero los maestros no. A la hora del sorteo, al meter la mano en la bolsa, todas las papeletas decían maestro, para asegurarse de que el que no sabía de qué iba el experimento fuese maestro y tuviese ese cargo. Hubo quien renunció a seguir administrando descargas eléctricas a pesar de que un hombre de bata blanca se lo exigía. Antes de empezar el experimento, Milgram y sus colaboradores supusieron que la inmensa mayoría
de los participantes se detendría y dejaría de administrar descargas eléctricas. Y supondría que solo, a lo mejor un 1%, alguien verdaderamente sádico, seguiría con el experimento. Sin embargo, el resultado fue que el 64% de los sujetos del experimento, el 64% de los maestros, siguió administrando las descargas eléctricas simplemente porque un señor con bata blanca se lo pedía. Como lo de Homer Simpson, ¿bailaste durante horas solo porque te lo pidieron? Es que si no me pierden el respeto. Bueno, pues efectivamente aquí, simplemente porque lo pedía una figura de autoridad, un señor con bata blanca, que podría ser perfectamente el que limpiaba los retretes, era simplemente un señor con bata blanca. Ven una bata blanca y ya consideran que es una figura de autoridad. Bueno, claro, y están en la universidad, pero perfectamente ese señor con bata blanca podría ser el que limpiaba los retretes de Yale. Bueno, pues simplemente porque se lo pedía un señor con bata blanca, estuvieron, en su opinión engañada, a punto de matar o mataron a un congénere. Simplemente porque se lo pedía un señor de bata blanca. Y era un 64%. Y eran hombres de muy diversa formación, de muy diverso estatus social. Luego se ha repetido este experimento y nunca sube de 40% el porcentaje de los que se niegan. Nunca sube de 40%. Nunca. Se ha dicho en las manifestaciones contra el capitalismo a raíz de la última crisis económica que somos el 99%. Todos estaban muy orgullosos de ser el 99% de pobres frente a un 1% de muy ricos. Bueno, eso da completamente igual. No vamos a hacer nada siendo el 99% si solo somos el 40% los que decimos no cuando algo se opone a nuestros principios éticos. ¿Somos el 99%? No. No. Este mundo no lo va a cambiar el 99% del que blasonáis. Este mundo lo cambiaría en todo caso el 40% y está en minoría. Está en franca minoría. Ese 40% que dice no. Y desde luego, este es el mejor reto viral que yo pueda proponer. Decir no cuando algo vaya en contra de nuestro sentido común o de nuestros valores éticos que nos puedan parecer universales. Es el imperativo categórico kantiano, si queremos. Decir no, y si nos preguntan por qué, añadir, si es necesario, pues porque no soy gilipollas. ¿Por qué no comes cactus? Porque no soy gilipollas. ¿Por qué no tiras a un compañero, por qué no entre dos compañeros tiráis en volandas a otro compañero de clase ante un coche en marcha? No. ¿Por qué? Pues porque no soy un cabrón, porque no soy un asesino. Ese decir no debería convertirse sin duda alguna en el mejor reto viral imaginable, pero está muy lejos, está verdaderamente lejos de que ese 60% de la población que sigue administrando descargas eléctricas hasta dejar muerto al otro sujeto del experimento se decida a aplicar este reto viral contra la autoridad, contra el principio de autoridad. Milgram, después de esto, naturalmente intentó interpretar el sentido de este porcentaje, de este 60 y... Bueno, los resultados fueron, Dios santo, el 65%, 26 personas de 40, el 65% siguió administrando descargas. El 65%. Luego en otros experimentos, pues ese 65% de seguidores fieles de la autoridad se redujo a un 61% a veces, pero ya lo digo, como mucho es un 40% el que se resiste ante órdenes inmorales o ante causar dolor de manera innecesaria, porque claro, un cirujano que tiene que operar sin anestesia, de acuerdo, pero lo que proponía Milgram en este experimento iba en contra de la conciencia humana, de una conciencia bien
bien construida y no deturpada por sofismas religiosos, filosóficos o políticos. Desde luego, el experimento se hizo a raíz del juicio de Eichmann. Milgram quería probar si no sería Eichmann, si no llevaría razón Eichmann cuando alegaba la obediencia debida, si no sería simplemente Eichmann un mecanismo, una pieza en ese monstruo de ese monstruo que es la obediencia debida, la obediencia ciega. Si Eichmann en suma no era un monstruo, sino simplemente un hombre corriente, como la mayoría de la humanidad, como ese 60% que sigue descargando corriente hasta matar a alguien simplemente porque lo pide alguien con bata blanca. Eichmann tampoco era un monstruo para Hannah Arendt, que escribió aquel famoso ensayo sobre la banalidad del mal. Y todo parece apuntar que es que simplemente Eichmann era un hombre de este 60%, de la humanidad, o incluso de este 65%, que se vio, en lugar de ante una máquina que producía descargas eléctricas, ante un sistema de campos de exterminio, no ya de concentración, sino de exterminio. Al igual que Hannah Arendt, Milgram intentó una interpretación filosófica que desde luego está en los propios, en ese propio 60%. Todos ellos justifican lo que hacen con filosofía. Estaba la explicación instrumental, ¿no? Yo soy un instrumento la autoridad dice bajo mi responsabilidad y yo hago las cosas y luego la responsabilidad se la lleva a otro. Pero tampoco dejo de ver los experimentos previos, y lo debería tener anotado por aquí. Desde luego sale en el artículo de Wikipedia, que como digo, es muy completo. Bueno, pues no dejo de considerar los experimentos previos de Solomon Asch, que se han usado también muchas veces en series de televisión sobre filosofía, y esto con más facilidad se puede hacer en clase. Creo que los padres y la inspección se quejarían menos. Luego, claro, está el experimento de un seguidor de Milgram, Zimbardo, de un discípulo de Milgram, Zimbardo, el experimento de la cárcel de Stanford, pero aquello parece ser que fue bastante poco científico y fue más bien como una fiesta toga que se les fue de las manos. Pero vamos, que sí, que demuestra esa estrecha ligazón de la mentira y la maldad, y desde luego sigue probando que el ser humano da asco, pero fue menos científico. Bueno, al final, la novia, creo que fue la novia de Zimbardo, la que según se cuenta se pasó por allí y dijo, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué demonios estáis haciendo? Lo que podría preguntar un inspector si viniera a una clase en la que se estuviera replicando el experimento de la cárcel de Stanford o el de Milgram. Pero los de Solomon Asch sí que se pueden hacer con facilidad, porque los de Solomon Asch consisten simplemente en ver cómo la gente modifica sus certezas y sus seguridades, está convencido de algo, pero como ve que todos los demás dicen lo contrario, si él dice que es de día y ve que todos los demás dicen que es de noche, él acaba diciendo que es de noche. Eso sí que se puede hacer con más facilidad. Desde luego fue Solomon Asch el que empezó a ver esta terrible verdad del sometimiento del individuo a la autoridad de otro individuo al que se supone superior por llevar una bata blanca o un uniforme, o a la superioridad de la masa. Verdades terribles, lamentablemente verificadas de manera científica una y otra vez. La inmensa mayoría de la humanidad, la inmensa mayoría, un 60%, 65%, un 61-65% de la humanidad hará lo que le diga una autoridad, sin cuestionárselo o cuestionándoselo, pero creando un sistema filosófico suficiente como para eximirlo de toda responsabilidad y decir, no era yo era un mero instrumento, la culpa es de otro. Pero lo hará, matará a alguien.
Hay desde luego una esperanza, y aparece aquí en este artículo sobre Wikipedia, donde se nos recoge, bueno, por supuesto se da toda la bibliografía e incluso la filmografía, ya lo hemos visto, producida por Milgram, pero hay algo que desde luego nos llena de esperanza. Y es una carta que le escribió uno de los participantes, sí, aquí está, de 1974 es el artículo Los peligros de la obediencia, y hemos visto que la película de Henri Verneuil es de 1979, está muy cercano. Los experimentos son de 1961, los experimentos son de 1961, pero su investigación, su análisis se prolongó durante los años 70. Bien, pues Milgram recibió una carta, aquí está, una carta que por supuesto, como siempre en Wikipedia, viene con referencias bibliográficas, con 2 referencias bibliográficas. En la Wikipedia en español la han suprimido y dicen, sí, ¿quién lo dice? Bueno, pues lo dice el propio Milgram en su estudio de 1974, y además aparece en la obra de Tony Reitent Antonio, Ugly as Sin, The Truth About How We Look and Finding Freedom from Self-Hatred, del año 2010. Feo como el pecado. Bueno, pues es una referencia real. Wikipedia suele ser fiable. Vamos, es absolutamente fiable cuando da referencias que se pueden verificar fuera, y especialmente PDFs o artículos y libros fotografiados que se sabe que son así. De todas maneras, aún así, nunca está de más mantener el escepticismo, porque incluso en un artículo fotografiado es posible la falsificación. Si alguien se ha tomado la molestia que vemos en la película Mi tío Jacinto, de Baida, donde vemos que unos estafadores falsifican, con un trabajo de orfebre casi, falsifican guías telefónicas cambiando solo una cosa, el teléfono del Museo del Prado. Cambian el teléfono del Museo del Prado para que, al pedir una valoración de una obra de arte que intentan vender, y ofrecerle la guía telefónica a la persona a la que intentan estafar, esta llame al Museo del Prado y se encuentre con la voz no de Sánchez Cantón, como se anuncia aquí Sánchez Cantón, el director del Museo del Prado, sino de los estafadores que se hacen pasar por Sánchez Cantón y le dicen que sí, que es una obra auténtica y que el Prado está interesada en comprarla. Bueno, pues incluso un artículo fotografiado, incluso una obra escaneada, puede ser, por supuesto, objeto de falsificación, y alguien ha podido subir una obra con un número cambiado. Es mucho trabajo, pero es cierto, es posible. Nunca hay que dejar de ser escépticos, pero en general Wikipedia es enteramente fiable cuando da referencias. Además, si ya aparecen en 3, pues ya no es una única guía telefónica que puede estar falsificada. Bueno, pues esto es para mí maravilloso, porque uno de los participantes le escribió a Milgram diciéndole, agradeciéndole el experimento, dándole las gracias por el experimento y diciéndole que ahora que lo habían llamado para alistarse en la guerra de Vietnam, iba a hacerse objetor de conciencia, porque había entendido con ese experimento en el que se causaba dolor innecesario sin una razón clara a alguien, simplemente porque lo decía alguien de uniforme, había entendido que él no tenía necesidad de ir a matar vietnamitas y a reventar ojos y a sacar tripas, y se había hecho objetor de conciencia. Así que aún hay esperanza de que ese 60% disminuya y de que no somos el 99%, sino somos el 40% cambie, y cada vez más gente pueda cumplir con este reto, pueda atreverse a este reto de decir no